A partir de este momento escucharás Personas en Crisis, donde conversaremos sobre las contingencias actuales y te daremos estrategias de inteligencia emocional y planificación con Felipe Rangel y Rosemary Hernández. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro nuevo episodio en Personas en Crisis. Hoy, y como todos los martes, vamos a estar acompañándoles por este lado, Rosemary Hernández y mi querido Felipe Rangel. Así es, aquí estamos entonces hoy conversando sobre las claves para tener buenos socios y evitar los conflictos. Un tema que se las trae sobre todo en esta época en donde, bueno, en todos los momentos, hacer espacios para generar sociedades es un tema interesante porque los conflictos siempre van a estar allí y hay que saber aprender a manejarlos. Como es de costumbre, hacer mención en este momento a nuestros aliados comerciales, a quienes les damos las gracias porque hacen posible este y los programas. Vamos entonces a iniciar mencionando que si estás con teletrabajo y necesitas un mobiliario adecuado, entonces te invitamos a conocer todos los productos de la empresa que tiene Sillas Al Mayor para que trabajes de forma organizada y cómoda. Contáctalos en sus redes sociales como @sillasalmayor y en su página web www.smcl.cl. Además, Rosemary, imagínate que estás trabajando cómodo en tu casa y te provoca un rico golpeado. Ahí debes ir, pero es a la cuenta de @buenpan.cl para que puedas disfrutar del rico sabor venezolano en todos sus productos de panadería y pastelería. Y además, para que sigas con la comodidad, tienen servicios delivery que puedes escribirle al +569 3678 0163. Así es, entonces bueno, tienen estas recomendaciones para el día. Además, recuerde que estamos en Conectados Contigo Radio bajo la dirección y la producción general, así como los controles de Maylin Naveda. En nuestro WhatsApp siempre vas a poder conseguir información que vas a poder preguntar, comentar, y lo puedes hacer a través del +569-859-83924, escucharnos a través de la página web de www.conectadoscontigoradio.com. Y en caso de que puedas también descargar la aplicación, no dejes de hacerlo. Como todos los martes en Personas en Crisis, vamos a, antes de entrar en tema, hablar de nuestras recomendaciones del día. Y hoy vamos a comenzar a escuchar las recomendaciones que trae nuestro querido Felipe. A ver, ¿qué nos traes el día de hoy, Felipe? Mira, Rosemary, como he estado dando muchas recomendaciones de libros en los últimos 2 programas, no he dado de películas porque no he dado el tiempo de ver algo así bueno, nutritivo para recomendarlo. Hoy voy a hacer unas recomendaciones un poco diferentes. Voy a recomendar 2 cosas que provienen del libro, pero no voy a recomendar el libro. Voy a cambiar la perspectiva y voy a recomendar un podcast. Entonces, el primero es una teoría, que es la teoría de los círculos dorados, de Simon Sinek. Él habla simplemente de la forma de comunicación, o sea, expresa que la forma de comunicación de los grandes líderes y empresas ha cambiado, o le da un enfoque a todas esas personas que han generado un gran impacto. O sea, para entender esta teoría, se pueden imaginar sencillamente, a quienes nos escuchan, un círculo formado a su vez por 3 círculos internos que van desde afuera hacia adentro. Y en el primer círculo estaría la pregunta ¿qué? En el segundo estaría el cómo, y en el tercer círculo, que sería el del interior, en el por qué. Y este círculo corresponde a la forma más habitual de comunicación. Primero se dice qué se está haciendo, luego cómo se hace, y en tercer lugar es que se define el por qué se hace. Pero esta estructura de comunicación normal de los seres humanos, para Simon Sinek, no es la más genuina ni la más auténtica para generar impacto. Él indica que para ser efectivos en la comunicación con el cliente es necesario modificar el orden y hacerlo a la inversa. Entonces, cuando nosotros logramos definir el por qué, es donde tenemos la esencia de lo que somos, de lo que queremos transmitir y de lo que queremos llevar en nuestra empresa. Entonces, a través de este libro, esta teoría proviene del libro Empieza el porqué, pero la recomendación, como dije, no va a ser directamente del libro, aun cuando quieran buscarlo y hacer lectura para ampliar, excelente. Sino que Simon tiene una charla TED
que pueden conseguir en YouTube, que es muy genial porque ayuda a sintetizar y entender rápidamente esta teoría, y la charla dura unos 20-30 minutos aproximadamente. En mi caso, a nivel de asesoría de emprendimiento, utilizo demasiado esto, porque para las empresas se habla que ya no tienes que estar diciendo cuál es tu misión y visión, sino que tienes que transmitir tú, porque eso, visión y misión son cosas del pasado y eran algo mucho más rígido y estructurado, que muchas veces quienes eran dueños de la empresa ni siquiera lo conocían ni lo aplicaban. Entonces, vamos a cambiar a esa estrategia de decir el por qué hago lo que hago y por qué quiero hacer. La segunda recomendación parte de un libro que se llama Hello Fear, que es de Michelle Colter, que es una venezolana, pero en este caso, nuevamente, quiero cambiar el enfoque, porque ella sencillamente habla, bueno, y la traducción del título del libro es Hola Miedo, hago la acotación por ahí, y habla de eso, del miedo, sencillamente, a través de diferentes experiencias y todo un aprendizaje que ella ha logrado transmitir a través de charlas, de sus cuentas de Instagram y a través del libro. Entonces, su experiencia logró vencer 100 miedos en 100 días, y ya tiene como mensaje esta hazaña para que otras personas empiecen a sumar a vencer varios miedos en 100 días. Entonces, Michelle les enseña cómo retar a su zona de confort para poder alcanzar su máximo potencial. Y uno de los hallazgos más importantes de Michelle yace en la misma pirámide de necesidades de Abraham Maslow, pero en donde ella logra descubrir que estas no solo motivan, sino que también limitan a nuestro potencial. Al aprender cómo priorizar y negociar nuestras necesidades, abrimos un mundo de oportunidades. Así que vamos a utilizar esa pirámide, que es maravillosa para entender muchos aspectos, y en este caso con Michelle lo vamos a utilizar desde el vencimiento del miedo. Y la tercera y última recomendación es un podcast de Euge Oyer, que es un español, que lleva por nombre también como Aprende Emprendiendo. Además del podcast, también le puedo recomendar que él tiene un canal en YouTube, y en sus cuentas van a conseguir muchísima información, porque él en los diferentes canales siempre habla para emprendedores y empresarios. Le da muchísimas recomendaciones, tiene una entrevista que están haciendo muy geniales, y de hecho ahí recientemente escuché una a Julia Clary muy buena, y esto les va a nutrir mucho para dotarse de buenas herramientas y quizás estrategias para desarrollar mejor su negocio. Y en el caso del canal del YouTube van a conseguir muchas historias de grandes empresas que han estado cambiando sus modelos de negocio o sus estrategias. Así que esa es mi tercera recomendación para que la tengan muy presente el día de hoy. Antes de irnos con las recomendaciones de Rosemary, vamos a dejarlo en incógnita, porque debemos hacer una pequeña pausa musical y luego descubriremos cuáles son las recomendaciones de Rosemary Hernández. Ya regresamos en Personas en Crisis. Y seguimos en Personas en Crisis. Ahora, después de haber escuchado esas recomendaciones de mi querido Felipe, me quedó una que me encantó. Esta que hace referencia a los miedos. Me dejó pensando, ¿cuántos miedos necesitaré avanzar durante 100 días? ¡Wow! No pensé que podíamos tener tantos miedos, pero seguro que si le damos un poquito más de detenimiento a esta idea, vamos a encontrar que son mucho más de 100. Y que son cosas que nos convertimos y que se convierten en nuestro día a día y no nos damos cuenta que nos están limitando. Así que me agradó eso. Voy a buscar el libro, voy a buscar esta información porque me agrada. Me parece un buen reto, me agrada, de verdad que sí. Bueno, mis recomendaciones del día hoy, una vez más, voy a hablar de películas. Estas son 3 películas que traigo para el día de hoy. Una de estas se llama en inglés Horrible Boss, también comercializada en España con el título Cómo acabar con tu jefe, y en Hispanoamérica como el Quiero matar a mi jefe. Así que bajo cualquiera de estos 3 títulos pues lo pueden encontrar. Esta es una película del año 2011, está protagonizada por algunos grandes de la actuación, y entre esas Jennifer Aniston, Kevin Spacey y Colin Farrell, o Jamie Foxx. Bueno, por supuesto, entonces esto es una historia súper interesante, ya con el nombre nos podemos dar una idea. Trata sobre Nick, quien trabaja demasiado para conseguir un ascenso y su jefe se lo deniega. Allí es en donde Dale trabaja en una clínica dental y es acosado sexualmente por su jefa, y Kurt tiene que aguantar las estupideces de su nuevo jefe.
Así que es la historia de estas 3 personas que tras una noche de borrachera, los 3 amigos deciden matar a su jefe, sin saber hasta qué punto van a complicarse en esta situación. Es una película bien interesante, un poco de comedia, pero además muy de la vida real. Con esto, ¿quién no lo ha llegado a sentir? Quien trabajó o ha trabajado para otras personas. Los jefes no suelen ser a veces muy amados. Así que bueno, esa es mi primera recomendación. La siguiente se llama 7 años, y esta es una película de Roger Wall que fue estrenada en el 2016 para la plataforma de Netflix. En el guión también colaboran otras personas, pero a donde quiero llegar con esto es el estilo que fue realizado, que fue un tipo teatral, en una sola habitación y con tan solo 5 personajes. Esto fue bien interesante y muy desafiante. En el momento en que se inicia la película, todos los socios se reúnen porque la Inspección de Hacienda y la Policía Judicial están a punto de entrar en la empresa y presumiblemente con la información de que serán imputados y posteriormente condenados por un delito fiscal. Por lo tanto, al parecer, la única solución que encuentran es que uno de ellos debe asumir toda la responsabilidad penal para poder cerrar la empresa y evitar la cárcel al resto de los socios. ¡Qué difícil! Así que el que va a asumir la responsabilidad va a ser condenado por 7 años, nada más ni nada menos. El problema, por supuesto, va a ser determinar quién de ellos se va a señalar como culpable y pasará los siguientes años preso. Una decisión bastante, pero que es donde entra un poco el tema que hoy vamos a desarrollar sobre las sociedades. La siguiente recomendación se llama Especiales, y esto es una película francesa que fue estrenada en el año 2019, es decir, el año pasado, donde Bruno y Malik son 2 amigos que durante 20 años han vivido en un mundo diferente, que es el de los niños y adolescentes con espectro autista. A cargo de 2 organizaciones sin ánimo de lucro, forman a jóvenes para que sean cuidadores de casos extremos. De esta forma, crean una asociación excepcional fuera de los entornos tradicionales para unas personas extraordinarias. Una película también que tuvo críticas bastante fuertes, pero que sin duda el objetivo que generó mostrar tras cámaras de cómo estas personas pueden llegar a involucrarse tanto, quienes cuidan a personas con estas condiciones pueden llegar a involucrarse tanto que la necesidad de ayudarlos pasa incluso a temas más allá de lo personal. Es bien linda, un concepto y un mensaje muy bonito, súper recomendada también, no necesariamente para cómo se lleva a cabo la historia personal, sino cómo armar una ONG que tenga este sentido. También tiene esta función o el mensaje que pudieras también encontrar en esta película. Esas serían mis recomendaciones, mi querido Felipe, un poco variadas de jefes y de organizaciones, pero con un mensaje en común que tiene que ver con el trabajo en equipo y con las sociedades. Hacer esto de los socios no debe ser sencillo. Así que bueno, vamos a entrar en tema. Y además que con esas recomendaciones, como dijiste, le estás agregando algún toque de comedia que obviamente también es importante para distraernos y relajarnos mucho más, mientras podemos sacar un aprendizaje muy bueno de estas películas. Como indicaste, nuestro tema en el día de hoy, ya vamos a iniciar por ahí, que vamos a estar conversando sobre los socios y cómo manejar tal cual estos conflictos, ¿no? Bueno, lo primero creo que sería entender las sociedades, y en este caso estamos hablando de socios corporativos, de empresas, ¿no? Y existen diferentes tipos de socios que creo que con eso podemos empezar a partir para que nosotros determinemos cuál es la posición de cada uno que vamos a estar tomando si estamos entrando como socios, o cuál es la posición que va a estar tomando cada uno de los socios que se van a incluir en nuestro proyecto. Es que podemos conseguir en este caso socios inversionistas, que son personas que solamente te van a aportar el capital. Puedes conseguir socios más operativos, que son los que muy comúnmente están desarrollando la idea de negocio, son los que están vendiendo la idea, y ellos son los que van a llevar la batuta y van a estar al frente de ese proyecto que se esté desarrollando. Y puedes conseguir algunos socios estratégicos que pueden tener un poco de la mezcla entre financieros y en la parte operativa.
Entonces creo que con estos tres podemos empezar a definir, quizás pudiéramos desglosar un poco más de ciertos perfiles de socios, pero que son pequeños elementos que se van a estar diferenciando y entendiendo de que cada negocio es diferente, ustedes simplemente tienen que hacer una adaptación. Creo que vamos a enfocarnos en darles características, elementos importantes de cómo manejar esa comunicación, esos conflictos, para que ustedes puedan adaptarse a cada una de las situaciones. Genial, me parece que es un buen intro. Vamos entonces a ir a una pausa musical, porque cuando regresemos entonces vamos a estar hablando un poco más sobre el tema del día, que tiene que ver con los socios y cómo manejar los conflictos. Y seguimos en Personas en Crisis, hoy conversando sobre los socios y cómo manejar los conflictos que en estas sociedades a nivel de emprendimientos o incluso a nivel de empresas se puede generar. Y es que definitivamente las convivencias, como una teoría incluso que hace referencia, que el roce constante genera fricción. Esto es una teoría física que hace mención justamente de que cuando estamos constantemente en contacto con alguien, en algún minuto ese roce va a generar fricción. Así que partiendo de esta premisa, naturalmente no siempre las cosas van a ser color de rosa, y en las sociedades y en este espacio en donde estamos haciendo el contacto con personas donde el dinero no es amigo de nadie, puede traer problemas que cómodamente pudiéramos resolver siempre y cuando exista una disposición para darle frente a los conflictos. Entonces, bueno, hablando un poco de aquí, o partiendo de esta idea, mencionamos por qué existen los conflictos. Los conflictos terminan siendo una diferencia de intereses, de opiniones y de posiciones ante una situación en específico o ante un tema en específico. Cuando estamos en una sociedad siempre, al igual que en las relaciones personales o en las relaciones sociales, siempre estamos apostando desde la expectativa de que todo va a estar muy bien, que todo va a salir muy bien, y en el caso de estas sociedades hablamos desde el dinero, y estamos viendo que lo que estamos haciendo va a generar una cantidad de dinero que es, por supuesto, lo atractivo. Pero cuando tenemos socios, más allá del dinero, nos deben mover otro tipo de características, como las que mencionaba un poco Felipe en el bloque anterior. Esto que voy a mencionar a partir de este momento son los problemas que más comunes se pueden presentar con las sociedades o al tener un socio. Entonces, pues por supuesto, el primero tiene que ver con no hacer el esfuerzo por entender al otro. Esta es una característica que tiene que ver con personalidades y tiene que ver con el deseo de quizás generar poder o control uno sobre el otro, y cuando estamos teniendo un conflicto es muy común mantener posiciones rígidas, y si no las tenemos más flexibles o buscamos negociación para buscar soluciones, entonces no hacemos el esfuerzo por entender al otro y consecuencia un conflicto puede pasar a dañar la sociedad, a dañar en ese momento lo que para inicialmente fue un sueño bonito y ya luego se convierte en algo mucho más complejo. Esto generaría una espiral de una manera muy negativa e irrecuperable en una relación de sociedades. Entonces, el llamado está en hacer que el problema de comunicación que pueda surgir a través de esta situación de no hacer el esfuerzo por entender al otro, se haga consciente y que en la medida de lo posible se pueda evitar realizando manuales de normas y de procedimientos, estableciendo protocolos ideales para actuar dentro de la organización y no colocar por encima a uno del otro ante una toma de decisiones. Esa sería como primera de las posibles conflictos que generarían, ¿no? Cuando las empresas son familiares, se recomienda un periodo de adaptación que va de 1 a 3 años, y esto es también importante porque en las sociedades el hecho de utópico de pensar que como somos familia vamos a hacerlo mejor, realmente no es así, o si somos pareja vamos a ser mejores socios, y tampoco es así. Así que es necesario tomar un poco de paciencia, generar adaptaciones y evaluar si es confiable o si es válido
tener estos enlaces de más allá de lo familiar, también tener este tema dinero de por medio o este tema de sociedad. Entonces, adquirir experiencia en la solución de los problemas, tanto laborales como de comunicación, y aprender a diferenciar los espacios de pareja, de familia y en la sociedad a nivel de empresa. Que cada uno pueda manejarse con distancia. Esto no quiere decir que no puedas tener un tipo de sociedad o con tu pareja o con algún familiar, pero hay que saber poner límites desde el inicio para que no vayan esto luego a generar complicaciones más adelante. Otro de los conflictos muy comunes tiene que ver con que uno de los socios quiere introducir a otro socio en la empresa. Esto es súper cómodo o muy común, mejor dicho, porque tiene que ver con los intereses de los intereses personales que van mucho más allá de los principales de la empresa. Entonces, incorporar a otro miembro pudiera generar entonces más una dificultad en la toma de decisiones si ya con dos no se puede ajustar o no se puede resolver. Entonces, incorporar a uno más pudiera ser un elemento más perturbador que mediador. Así que sentarse a hablar y buscar un porcentaje de acuerdos y desacuerdos para mí sería el punto adecuado. Proponer al socio que está interesado en la nueva incorporación, verificar para qué es este nuevo elemento y qué es lo que se busca y si realmente pueda funcionar. Existe unas fórmulas geométricas que dicen que es mejor, que es necesario salirse de los círculos viciosos y de los triángulos amorosos. Aquí yo entraría usando esta metáfora con las sociedades. Es mejor hacerlo un poco más es más fácil de círculo a estar en una triada o en un triángulo allí donde las cosas no terminan de salir porque alguno de los tres va a salir más afectado. Entonces, eso como para dar inicio. Quiero continuar, pero me gustaría que Felipe nos dé alguna información. Me encantó esa relación que hiciste tal cual de los triángulos y los círculos, porque tal cual así es, Romer. Y cuando evaluamos en la parte de las sociedades, parte de los grandes conflictos tienen que ver cuando hay sociedades familiares. Bueno, la mayoría cree que va a ser más sencillo, más fácil, y no es así. Aun cuando la mayor cantidad de emprendimientos son familiares, también hay un alto porcentaje de emprendimientos que fracasan o que tienen muchos conflictos por estar trabajando a nivel familiar. Y esto también incluso a nivel de pareja, que se profundiza muchísimo más, y la idea es que aprendamos de cómo aplicar estas estrategias y cómo manejar estos conflictos, porque si por ejemplo la relación de pareja se corta, pueda continuar la relación de socios, y no todos logran desarrollar eso. Entonces ahí es donde tienen que ustedes anticiparse a esos posibles hechos, que quizás obviamente no queremos llegar y pues lo vemos como, no vamos a hacer una sociedad pensando que vamos a terminar como relación de pareja, pero queramos o no, seamos incómodos o no, tenemos que llegar a plantearnos en ese caso. Otro de los aspectos también importantes cuando hablamos de la parte familiar es cuando llegue un tercero, pero que sea un familiar de uno de los socios, queriendo imponerse o queriendo sentirse dueño del negocio, sencillamente porque su papá, su tío, su hermano, quien sea, es socio de esa empresa. Entonces, pero es que mi papá es dueño de esto, entonces se siente en la potestad de tomar decisiones y de mandar. Entonces, la jerarquía de esto es muy importante determinarla y el rol de cada uno de ellos. Y también ahí, esto lo tomo de Carlos García, tomo como referencia en la parte de negocios, y que una vez me generó mucho impacto cuando él mencionaba que duramos más tiempo eligiendo personas que socios, y eso es completamente cierto. Muchas veces vemos problemas de que, mira, vamos a desarrollar un proyecto, sí, vamos a asociarnos, y no, hay que conocer muy bien a la persona, más incluso que elegir una pareja, porque tal cual como indicamos, la relación de pareja se pudiera terminar y bueno, puede ser muy conflictiva, puedes tener muchas emociones, vas a vivir muchos procesos y todo es diferente, pero digamos que puedes llegar a culminar eso bien. Una sociedad lleva más tiempo y en teoría la estarías desarrollando para toda la vida, y hacer una venta o un retiro de un socio o no puede llegar a ser mucho más conflictivo que una ruptura. Pues llegar a un punto de conciliación se puede llegar a conseguir desde el momento en que nosotros definamos perfectamente cuáles son las condiciones y funciones que vamos a tener cada uno de ellos.
Para eso vamos a definir ciertas claves, pero vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya vamos a regresar en versión. Y seguimos en Personas en Crisis. Recuerden que el tema del día es sobre los socios y el manejo de los conflictos. Hoy estamos hablando de algo que es muy común y que por supuesto va a ser tema en las sociedades, porque generar vínculos para hacer una empresa o sacar adelante un proyecto a veces se hace más fácil cuando tenemos ayuda, cuando tenemos a un socio, a un partner, pero también hay que saber elegir con quién estamos haciendo este tipo de apoyo o a quién estamos eligiendo. O hemos mencionado en los bloques anteriores justo hacerlo a la ligera o pensar que porque somos muy buenos amigos va a funcionar la sociedad, o porque somos pareja o porque somos familia. Estos son elementos que hay que considerar. Hablábamos de cómo estos problemas comunes se pueden convertir en algo que en una espiral pudiera llevar como consecuencia una condición en la que la sociedad se rompa y puede traer más complicaciones romper una sociedad que romper incluso una relación de pareja en el caso de que sea esa la situación. Antes de continuar, te quiero recordar que todos los programas que estamos teniendo en esta programación especial, en esta edición especial, los puedes volver a escuchar, o en el caso de que estabas escuchando este y nos estás sintonizando tarde, puedes volver a escucharlo desde el inicio en todos los formatos podcast a través de YouTube, Spotify, Google Podcast y etcétera podcast. Así que búscalo en este formato y lo puedes conseguir para que lo puedas escuchar, recomendar, compartir, etcétera. Seguimos entonces y ahora te doy otro o te comento de otras de estas de los posibles conflictos comunes que pueden suceder en las sociedades. Y este es uno aún más común todavía y tiene que ver con que alguno de los socios deja de cumplir con sus obligaciones. Esto es mucho más común de lo que nos pudiéramos llegar a pensar o incluso pudiera llegar a suceder en una sociedad, y esto es porque en algún minuto uno de los socios se siente más comprometido con el proyecto, con la empresa, con el emprendimiento, y pudiera evaluarse el rendimiento desde los resultados y decir, es que yo tengo más responsabilidades que tú, es que yo estoy haciendo más que tú, es que mis acciones son medidas por esto y los resultados son esto, y de alguna manera genere o comience a generar incomodidades, roces, fricciones, conflictos, porque se están evaluando los resultados, se están evaluando la participación de manera inadecuada o desde perspectivas muy personales. Entonces, es necesario hacer consciente que toda acción tiene un coste, y en el caso de que la situación llegue al extremo, la mejor opción es prescindir del socio para que el problema no siga avanzando, o buscar alguna manera de negociar cuáles son este tipo de acciones que se están evaluando, porque probablemente es una percepción, como muy bien suelen ser las percepciones, muy personales, y estas percepciones van a estar distorsionadas, como yo doy más, yo llego más temprano, yo actúo esto, hago aquello, y bueno, y resulta que establecer en las sociedades este equilibrio de cuáles son las participaciones de cada uno pudiera evitar que este conflicto avance. Voy a dar otro de los comunes y conversamos para que Felipe nos diga qué le parece y qué pasaría cuando esto suceda. Y este tiene que ver con la infidelidad entre socios. Esto suena pareja, pero por supuesto que también pasa. En las sociedades pueden llegar a estar siendo infieles, y tal y como ocurre en una relación de pareja, esto pudiera llevar al conflicto en el que ya no estoy tan comprometido con la sociedad y comenzamos entonces a usar información y llevar de este lugar a otro que sí me interesa, o porque contiene un beneficio que para mí es más importante, y comenzamos entonces a amenazar a la empresa y a la fidelidad que existen entre los socios. Hablar mal del otro socio, generar incomodidades del otro socio con otras personas, pudieran ser algunas de las conductas infieles entre los socios. Cuéntanos, Felipe, ¿qué te parece esto?
Indudablemente hay que evitar todo lo que acabas de comentar porque son escenarios pero catastróficos en la parte de las sociedades. Y para eso, bueno, obviamente también hay algunas claves que les voy a mencionar. Y la primera, precisamente con mucho de lo que dijiste, es que definan qué tipo de socio necesitan. Ya al inicio del programa les mencionaba como que algunos roles, tú debes determinar cuáles son los recursos que tienes y cuáles son las necesidades para poder desarrollar esa idea. Y con eso primero empezar a determinar cuál tipo de socio necesitas para empezar a buscar. Y ahí, como hemos conversado, debes evaluar cada una de sus cualidades personales para ver si además de la posición y del rol que van a ocupar dentro del emprendimiento, van alineados contigo como persona. Porque puede ser la persona con mayor conocimiento, con mayor experiencia, pero si ustedes no se llevan bien, ahí también estamos fallando. Esto es un hecho social que tiene interacción, que tiene relación entre las personas y es importante que ustedes tengan como este cuidado, ¿no? Esta acotación de empezar a evaluar. Y esto tienes que empezar a definir también con las funciones de cada uno de los socios. Y para eso se recomienda que se empiece a escribir como parte de las claves importantes. Como les decía, plantearse ante todos los escenarios cuál va a ser la función, cuál va a ser el rol, qué va a hacer, qué va a ocupar cada una de las personas y dejarlo por escrito porque recuerden que los acuerdos en palabras se los llevan bien. En cambio, además que para nosotros mismos, no solo por un tema de precaución, sino de corregirnos y de seguir agregando elementos y escenarios que durante el tiempo vayan surgiendo y que quizás no los habíamos planteado, escribiéndolo lo vamos a poder hacer de mejor manera. Entonces, si nosotros determinamos las funciones y que estamos completamente de acuerdo con eso al momento de iniciar nuestro negocio o al momento de incorporarse el socio, ya no deberíamos tener mayor conflicto porque si nosotros aceptamos las condiciones, es porque nos anticipamos un poco al hecho y nos colocamos como en esa posición de, mira, si pasa esto, me parece bien, lo acepto o no lo acepto, genial, con eso vamos a avanzar. Y ahí está lo que mencionaba, si va a ser un socio estratégico, si va a ser un socio operativo o si va a ser un socio inversionista. Y por ejemplo, acá también les doy otro punto clave cuando es un socio operativo, que se establezca un sueldo como emprendedor. Porque eso también es muy importante, que si usted está trabajando más allá de la remuneración, el ingreso que vaya a percibir por utilidades de la empresa como socio, usted está dedicando horas laborales y eso es un costo de oportunidad que tiene que tener una remuneración adicional. Si el resto de los socios no están trabajando operativamente, ahí es donde ustedes tienen la diferencia. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya vamos a regresar para seguir dando más claves en cómo manejar buena sociedad. Y regresamos a Personas en Crisis. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestros Instagram como @gotas de bienestar en Chile y @soy Felipe Rangel. Seguimos conversando referente a las claves para poder manejar buenas sociedades y evitar conflictos. También debemos evaluar en cuanto a ese socio que le vamos a proponer unirse a nuestra idea, a nuestro proyecto, cuál es la situación financiera. Indiferentemente de la posición o las funciones que vayan a ocupar, es muy importante porque obviamente podemos sacar una proyección y quizás no se ejecute el 100% y tengamos que añadirle más recursos económicos a este proyecto. Entonces, esa situación financiera es importante conocerla o determinarla, porque muchas veces si la persona que se está añadiendo hace una inversión y después de esa inversión no tiene algo más que aportar en términos económicos y se requiere, ahí ya se empiezan también a generar conflictos. Y aun cuando la posición de esta persona sea netamente inversionista, que es el que va a colocar casi que el total del dinero, también debe saberlo, porque no es decir, no, colócame tanto dinero, ¿cuánto es? No lo sé, ahí vamos viendo cómo se va desarrollando el negocio. Ya además de conflicto de sociedades es porque estás teniendo un conflicto interno en cuanto a la gestión, ¿sí? Y otro de los puntos claves a evaluar para elegir socios es ver y conocer los planes personales a futuro. Saber si esa persona tiene proyectado depender netamente del negocio, si esa persona tiene proyectado, no sé, meter a algún familiar, algún amigo a trabajar, por ejemplo. Saber si esa persona tiene proyectado viajar pronto por vacaciones, por vivir a otro lado. Si esa persona tiene proyectado ya tener un ingreso constante, pero quizás más cómodo, con menos horas de trabajo, trabajar desde la casa. Todo esto de conocer las funciones o los objetivos personales es muy, muy importante, y sobre todo cuando son socios operativos. De hecho, las personas que suelen ser inversionistas se enfocan muchísimo en esto, para buscar socios operativos que amen y que les encante
desarrollar lo que están haciendo y que tengan una proyección a futuro, porque no suelen invertir en personas que te digan, no, es que yo quiero hacer esto para que genere dinero rápido y en unos 5 años ya estoy vendiendo la empresa o ya me voy. Ahí es como no va a estar una persona a cargo y desarrollar un emprendimiento, por muy bien que le vaya, requiere mucho tiempo y muchos años para poder estructurarlo por ahí. Así que esté pendiente de eso. Y como última clave es que ustedes se respondan, después de haber definido todo esto y plantearse todos los escenarios, si realmente necesitan un socio. Porque muchas veces cuando avanzamos con estos claves anteriores y definimos, decimos, mira, yo creo que mejor no me asocio con nadie, yo creo que mejor me quedo así y empiezo a buscar otra forma, ¿no? Sobre todo en la parte financiera, que es uno de los mayores obstáculos que las personas se detienen, pueden desarrollar otras estrategias para conseguir dinero o empezar de una forma que es lo que se conoce como producto mínimo viable, que es empezar a pequeña escala para que poco a poco vayamos validando, y si esto es necesario, bueno, vamos a generar mayor rentabilidad poco a poco o vamos a conseguir quizás otro financiamiento. Entonces, cuando respondemos esta pregunta, quizás nos demos cuenta que nosotros podemos conseguir mejores resultados con un mentor, donde no nos estamos asociando, donde nos va a dar, en el caso de que necesitemos, por ejemplo, parte estratégica, él nos va a dar la guía y el seguimiento. Vamos a tener que darle recursos económicos, obviamente, en ese momento, pero luego él no va a estar como socio y no lo vamos a tener para toda la vida, sino que lo estamos requiriendo en este momento puntual. Y si no, cuando se trata de necesidades de recursos, indiferentemente económicos o hasta recursos en conocimientos, recursos tangibles por alguna oficina, por algún local, por productos, de cualquier tipo de recursos, podemos evaluarlos con aliados. Que acá yo sí voy, pero segurísimo y con mucha experiencia, y siempre lo menciono, es busquen muchos aliados estratégicos, porque esto es lo que les va a permitir a ustedes crecer. Y ahí a veces se establecen comisiones internas que les favorecen mucho más a ustedes, quizás porque están derivando a una persona con mayor experiencia en el área o en el producto o el servicio que está ofreciendo, y ustedes ya van a quedar mejor porque están recomendando a alguien, no están ustedes como primera imagen de ser la empresa de lo que están ofreciendo, y ahí tienen una alianza para poder ampliar su gama de productos a la vez y tener mayor remuneración. Entonces esto es muy importante, y evalúen eso antes de determinar si necesitan un socio. Finalmente me quedo como parte de la experiencia de decirles que no es fácil las sociedades y que tienen que determinar. Mientras más personas hay dentro de las sociedades, se ha visto por estadísticas que es más conflictivo, sobre todo cuando hablamos de pequeños o medianos emprendedores, ¿no? Cuando son grandes empresas, bueno, tienen grandes socios, pero porque hay una junta directiva muy selectiva que son las que toman las decisiones en cuanto a esto. Pero en pequeños y medianos emprendedores hay que estar con mucho cuidado, y además de definir las funciones, el rol, todo lo que estaba mencionando, saber si este socio nos va a complementar o si va a ser un homólogo a lo que nosotros podamos llegar a ser. Dependiendo de la situación, esto puede ser muy favorable o no. Así que estas son las claves y las recomendaciones que tengo para cuidar la sociedad. Me encantó, y además que con esto que acabas de indicar, yo definitivamente comienzo a considerar, ¿realmente necesito un socio? Me parece que es la pregunta con la cual podemos cerrar el día de hoy, porque antes de iniciar una sociedad es como, ¿para qué quieres realmente tener el socio y qué es lo que estás buscando a través de ese apoyo? Es un partner, por supuesto, pero también hay que darle un objetivo y un para qué en esa relación. Bueno, a todos una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Personas en Crisis, como todos los martes a las 2 de la tarde. Quienes estuvimos con ustedes una vez más, Rosemary Hernández y Felipe Rangel. Entonces vamos a escuchar en un próximo episodio, una vez más, el próximo martes a las 2 de la tarde, y hasta entonces podemos seguir conversando o en contacto a través de nuestras cuentas de Instagram, @soy Felipe Rangel, @Gotas de Bienestar en Chile y @Conectados Contigo Radio. Sigan en nuestra programación especial de Conectados Contigo Radio. Estuvimos bajo la dirección, producción general y en los controles Maylin Naveda, y recuerden seguirnos entonces en nuestras cuentas, volver a escuchar o compartir esta información de estos programas a través de YouTube, Spotify y los formatos podcast. Estén muy bien, feliz martes. Cuídense, hasta luego.